El punto 1 del Acuerdo de La Habana tiene que ver con la reforma rural integral hacia un nuevo campo colombiano. ¿Sí? El acuerdo consiste en que hay que darle tierra a los campesinos que no la tienen. Entonces se pactó un fondo de 3 millones de hectáreas que tiene que darle a los campesinos, que no es suficiente porque sabemos que no es suficiente, no va a solucionar todo el problema, pero bueno, es un avance significativo. Y aparte de eso, formalizar 7 millones de hectáreas. Porque en Colombia el catastro rural no funciona. Es decir, los grandes dueños de la tierra, los señores de la tierra, no pagan impuestos. Si nosotros queremos cultivar, aquí se da la yuca, se da el plátano mecanizado, ¿cierto? Pero sí tenemos con qué trabajar, pero como no tenemos dinero, nos toca sembrarlo, rozar un rastrojito y sembrarlo así con pala o con barretón. El campesino de estas regiones, digamos, aisladas, cultiva, por ejemplo, el maíz como lo cultivan los indígenas hace 700 años. Toda esta región, nadie acá tiene una propiedad formal. Tienen una posesión de 50, 60 años, pero nadie tiene una escritura pública en esta región. Y formalizarla implica pues, que puedan ir a un banco, acceder a un crédito, que puedan desarrollar sus iniciativas, etcétera, de una manera más formal, legal, etcétera. Nos acercamos al banco. Necesitamos un préstamo para comprar unas 2 vaquitas, ¿sí? Un ejemplo, para sembrar una hectárea de cacao. Pero resulta que no. No, usted no tiene título. Ay, bueno, le ponen a uno las miles de pirinolas. Nosotros lo que más necesitamos aquí, lo que les acabé de mencionar, lo que es salud, las vías, los préstamos. Del programa agrario es fácil decir un discurso, otra cosa es llevarlo a la práctica. Nuestra tarea, nuestro trabajo, nuestro día a día tiene que demostrar que lo que nosotros en teoría estábamos planteando en la práctica es posible, pero tenemos que hacerlo con las comunidades, replicar la experiencia y que las comunidades se vuelvan dueñas de todo lo que logremos. Un país que no tenga una soberanía sobre su comida, sobre sus alimentos, pues no tiene futuro. Entonces se hace necesario que la sociedad entera entienda de que este es un problema vital, estratégico para el desarrollo del país y pues por supuesto que es una de las soluciones integrales, digamos, que necesita el problema colombiano. Demostrarle a la oligarquía que el campo colombiano se puede producir de otra manera. Como concejal ya yo he sido amenazada y el problema es que me da miedo de que ahí me llegue a pasar algo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo nunca lo que he sentido lo he dicho y he defendido a las comunidades. Es un seguimiento impresionante. Donde yo estoy, me llega a la casa, me golpea las puertas, me ha empujado a las puertas a la medianoche, a la madrugada, llega con más personas en las motos, le dice, mire, ella es, me señala. ¿Y usted está amenazada por un paramilitar? Por un paramilitar, sí. Así sucede con los concejales y algunos líderes que tienen, que se sienten como desprotegidos por alguna situación, pero que haya una amenaza concreta que diga que es que el grupo tal, Davacrin o que la FARC o que alguien les está amenazando de manera directa, no es cierto. No tengo apoyo de la alcaldía, he puesto las denuncias, tampoco me han solucionado nada. Nada han hecho con respecto a la seguridad mía, no. Las consecuencias de esas persecuciones que hemos tenido, asesinatos, estigmatización, hemos tenido compañeros en las cárceles, una cantidad de amenazas, persecuciones, atentados, que en el caso mío lo he sufrido. Cogían un campesino, la fuerza pública, le hacían falsos positivos y lo hacían pasar por guerrillero y estas cosas. Entonces ahí le estaban vulnerando el derecho a un campesino. El proceso de paz se nota bastante en región porque antes usted iba a la región y si duraba 2 o 3 días en el área eran 3 o de días de que usted escuchaba ametrallamiento, bombardeos, una cantidad de situaciones, helicópteros por encima a todo momento, la aviación, bueno, una situación bastante complicada que creaba mucho pánico en las comunidades y ahorita pues se ve otra cosa muy diferente. En la reforma electoral se ha hecho un estatuto de la oposición, un cambio en las reglas de juego electorales y 16 espacios para que representantes indígenas, afros y campesinos puedan estar en el Congreso de la República y por fin las instituciones se parezcan realmente a los colombianos de todos los territorios.
Se ha pactado una ley de participación ciudadana para que la gente pueda participar con organizaciones sociales, organizaciones cívicas y pueda incidir en el futuro del país. Pero todo esto es insuficiente si no se garantiza la vida y la integridad de las personas y de las organizaciones sociales, que ha sido uno de los grandes problemas que siempre ha existido en el país. Por eso creemos que este es un punto integral que va a garantizar la democratización certera y la construcción de la paz en Colombia. En estos momentos nosotros en nuestra región no tenemos una seguridad muy buena. Pues lo que pretenden es que la gente no denuncie, que la gente deje que todo pase como si nada estuviera pasando. Y entonces eso no lo vamos a permitir. Yo creo que todos los defensores que estamos en este proceso, en la Fundación DOC, tenemos muy claro esto y que vamos a seguir denunciando hasta el último día que nos deje. Vamos a defender al campesino. Las comunidades además nos apoyan muchísimo por nuestra labor, nuestro trabajo. Que yo me calle o que yo renuncie al consejo, y nunca lo voy a hacer. No lo voy a hacer ni me pienso ir del municipio. Porque lo que yo he hecho es servir a las comunidades y por eso me van a matar. Aquí me encuentran porque no me voy a ir. El compromiso de nosotros es jamás volver a utilizar las armas, es el empleo de la palabra hasta las últimas consecuencias, incluso hasta la muerte, porque sabemos que nos podemos enfrentar también a situaciones de hostilidades por parte también de los enemigos de la paz. Hi ha una sèrie d'elements que em sembla que fan que aquesta missió sigui única. Primer, hi ha hagut aquest mecanisme tripartit, que era govern, era FARC i era Nacions Unides, al qual Nacions Unides se li va donar aquest rol una mica de coordinador. I ha sigut un mecanisme únic perquè les tres parts han estat, diguéssim, passejant junts en aquest procés. I un altre dels èxits d'aquesta missió em sembla que és que el diàleg ha continuat amb les dues parts. Des de l'Havana aquest diàleg s'ha traslladat a Bogotà a través de la CECIVI, que és la Comissió de Seguiment d'Implementació dels Acords, és a dir, tot i que els acords de pau eren 300 i pico planes i s'ha intentat pensar en tot, evidentment no es pot pensar en tot. I l'important és que les dues parts han seguit parlant. Lo que ha hecho el gobierno aquí ha sido por ahí un 10% en lo que, pues con lo que se ha comprometido. Aquí carecemos de agua potable, no hay medicamentos. El gobierno no ha cumplido con lo que acordó en lo que tiene que ver con la parte de salud. Y sabemos que ese incumplimiento es precisamente para que la gente se desmoralice, para que las unidades se desmoralicen, para que mucha gente se vaya, no continúe en el proyecto político. Pero ahorita propiamente vamos a hacer partido. Ya las armas las dejamos, lo que es la cuestión militar la dejamos a un lado para seguir con nuestras mismas ideas, con nuestra misma lucha hasta poder cambiar esta sociedad, por una sociedad más equitativa, ¿no? Más justa, donde todos los colombianos tengamos igualdad de derechos. ¿Quiénes son los que no quieren la paz? Son aquellas personas que se han beneficiado con la guerra. Entonces estamos preparados también para eso y sabemos que si muchos quedamos a lo largo del camino de la lucha armada, muchos también vamos a quedar en el camino de esta lucha política que se viene. Hay presencia de grupos paramilitares, hablan también de presencia de grupos paramilitares en el departamento acá del Guaviare, entonces quiere decir de que eso es una amenaza para nosotros. Sabemos que radicalmente ellos no están de acuerdo con el proceso de paz y mucho menos con nosotros que somos miembros de las FARC. Y demostrar al pueblo que nosotros desde que iniciamos nuestra lucha no la iniciamos porque quisimos, sino porque nos la impusieron. A nosotros nos impusieron la guerra y pues no podíamos dejarnos matar. El pueblo está cansado de esta guerra y nosotros acompañamos al pueblo y lo que quiere el pueblo es lo que nosotros hacemos. Y por eso, digamos, estamos en este proceso ya de reincorporación. El cambio de vida ha sido, pues, para nosotros importante. Claro, primero no había una cama, ni una colchoneta, ni nada. Unas hojas y un plástico. Pero bueno, fue la situación de la lucha y la vivimos y pues no me arrepiento de haber sufrido y haber vivido todo lo que pasé. Los señores guerrilleros están encapamentados, son comunidad de nosotros. Ellos vienen, pasan a la vida civil, ellos son comunidad de nosotros, porque ellos han trabajado y han estado parados aquí también. Este pueblo para nosotros representa todo el trabajo que ha hecho las FARC en esta región y a nivel nacional durante toda su trayectoria de lucha. Va a haber una guardería porque, pues, al terminar la zona,
que ya todos tengan su vivienda bien terminada, entonces van a haber unos planes de estudio y de trabajo. Para ser libre completamente, usted tiene que ser libre intelectualmente. ¿Sí? Usted tiene que ser libre intelectualmente, o si no, tú siempre vas a ser esclavo. Siempre te van a imponer las cosas. No imaginamos para él un futuro de guerra ni de muerte, no. Un futuro de paz, de amor, de todo, ¿no? Hay gente y hay jóvenes y hay personas que toda la vida vivieron ese conflicto. Entonces ahora pasar a una nueva cultura de paz, de pronto no alcanzan a concebir qué tan bueno sería pues, un proceso de paz. El trabajo de nosotros ha sido hacer entender que siempre es mejor el diálogo que la guerra y ayudar a construir un nuevo territorio. Ese acuerdo necesita el acompañamiento de todo el pueblo. Ese es el soberano es el que va a garantizar que este acuerdo se cumpla. Y especialmente el respeto por los derechos humanos y la participación democràtica de los sectores más desprotegidos. El que hem vist aquí és una cosa extraordinària. En menys d'un any el que s'ha assolit em sembla que és una mostra que el món hauria de seguir. De acá, pues de esta zona nos ha correspondido en mi persona a trabajarle al cuarto punto, que es la sustitución de cultivos de uso ilícito. Se han creado los consejos asesores territoriales con el objetivo de implementar el cuarto punto, socializar, inscribir al campesino y luego comenzar a dar los beneficios que tiene el programa según lo que se dio en el acuerdo de La Habana. Si hay alguien que fue realmente maltratado fue el campesino, porque antes de iniciar el proceso de paz, pues nosotros estábamos sometidos a las normas de la guerrilla, pero también de los paramilitares, y pues realmente estábamos en abandono del gobierno. Ya estamos esperando una sustitución porque volvió a haber siembra de coca, pero muy poquitico ya para sostener lo que es por ahí, para que usted conseguirse un medio sustento. Ahora estamos esperando la sustitución, pero nos han tenido entretenidos así. No hemos visto todavía nada, ¿sí? No hemos visto nada, la sustitución en este tiempo. En el momento antiguo nadie nos llamaron a negociar nada, nos llegaron a la brava y vamos a arrancarle, vamos a quemarle, y si estaba usted de buena le quedaban los pollitos esos pequeñitos, porque los grandes se lo comían, se los llevaban. Eso eran las fuerzas militares de Colombia. Nosotros esperemos que nos regalen, mire que no, nosotros necesitamos la vía como parte primordial. Necesitamos salud, necesitamos educación, necesitamos proyectos productivos que nos beneficien a las comunidades. Dígase ganadería, dígase cacao, dígase frutales, que aquí también se dan. Eso necesitamos nosotros. Ellos lo están recibiendo a través de un aporte económico que le entrega el gobierno a cada campesino que se inscribe, que es el cultivador, el no cultivador de la misma vereda donde hay presencia de cultivos de uso ilícito, y el compañero o compañera que es recolector. Se habló una cosa totalmente diferente a la que se está viviendo actualmente. Entonces uno de los puntos más primordiales es que no se les está respetando por lo menos a los recolectores. Se están dejando recolectores por fuera. Se están dejando estas señoras que de una u otra manera se mataron, se quemaron sus uñas prestándole servicio a los cocaleros, que son las famosas cocineras. Se están dejando personas, muchas veces finqueros. Se están poniendo una serie de requisitos que en la cual no se hablaron desde el primer instante, en el primer momento, y hoy en día se están viendo muchas personas, o nos estamos viendo nosotros, los campesinos, afectados por esta serie de requisitos y exigencias que se vienen dando por parte de funcionarios que son enviados por el Estado. El temor es a que en este proceso de paz simplemente se haga generalmente como lo más fácil, y en el momento de que realmente nosotros necesitamos ser reconstruidos, entonces el gobierno simplemente haga lo que mejor le conviene, y nosotros simplemente ante el mundo somos un país que firmamos una paz y que tenemos una paz, pero si vas a ver el interior realmente no lo es. En este momento nosotros no estamos haciendo de la coca nada. ¿Qué ocurre? Nosotros no estamos sino sosteniendo a los que la trafican, los que la manejan. Ellos sí les vale millones y millones de dólares un kilo de dicha pasta que nosotros producimos, pero a nosotros no nos da sino problema. Nosotros lo hemos dicho, y las comunidades lo reunimos y nosotros firmamos la sustitución ya.
pero que nos cumplan como nos tienen enmarcados, como están en el marco ya. Estamos en una posición fuerte a defendernos hasta donde sea posible y no vamos a permitir que el Estado nos siga pisoteando de manera indigna y arremitiendo contra el campesino porque nos está haciendo mucho daño. El acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre de 2016 pone en el centro del acuerdo a las víctimas del conflicto armado, que ha dejado más de 8 millones de víctimas. Hubieron detenciones, hubieron violaciones, hubieron muertes que los mataban a civiles y los vestían de militar y aparecían allá en Granada como combatientes de la guerrilla, que aquí los conocíamos como trabajadores. Los señores guerrilleros pelearon con sus armas, porque las tenían. El ejército peleó con las armas. Y nosotros estuvimos en medio de ellos. Pues estuvimos en el combate también. Sí, pero nosotros no teníamos armas, nosotros simplemente fue lo que quedamos. El 95% se fue. Fue mucha la gente que murió. Demasiadas, muchas mujeres quedaron viudas, niños huérfanos, gente desaparecida porque nunca se encontraron. ¿Cuántos guerrilleros murieron en bombardeos? ¿Cuántos guerrilleros fueron capturados, torturados y asesinados? Pero que es más grande el amor por un cambio y por dejar esa guerra, esas víctimas. Es más grande ese compromiso que ponernos a nosotros a escudriñar cuántas víctimas hay de lado y lado del gobierno y FARC. ¿Qué buscamos ahora? Que la historia no se repita. Buscar puntos de encuentro. Para nosotros como Movimiento de Derechos Humanos es muy importante destacar que el acuerdo prevé poner una arquitectura institucional al servicio de los derechos de las víctimas. Estamos hablando de que en Colombia pueden haber más de 90.000 personas desaparecidas forzadamente. Es un crimen que ha sido muy invisibilizado en Colombia, a pesar de tener unas cifras que superan todos los desaparecidos y forzados que tuvieron las dictaduras en el cono sur del continente americano. Consideramos que en Colombia se ha querido ocultar porque con la desaparición justamente se quiso acallar también muchas voces críticas. Las víctimas han esperado por años, décadas, y este es el momento para que se les dé respuesta, para que puedan cerrar unos ciclos de duelo suspendido, de no saber en dónde están sus seres queridos, y se merecen esta respuesta. Que nos hagan una reparación, que nos reconozcan a nosotros. Nosotros no fuimos alzados en la mano, nosotros fue aguantones, como les decimos aquí, y somos como sobrevivientes que somos de estas áreas. Queremos verdad, justicia y reparación y compromiso de no repetición. De nuestra parte está toda la voluntad de sacar este proceso adelante. Las conversaciones en La Habana se iniciaron sin esta Comisión de Mujer y Género, ¿sí? Esto, pues, primero que todo fue como una petición de las mujeres feministas y mujeres colombianas, que se necesitaba ver una representación propiamente de la mujer en la mesa, y desde allí se creó la subcomisión de género, que es la que pues ha venido trabajando todo este tema durante los acuerdos. En el punto 1, en cuanto a las tierras, ¿qué queremos? De que las mujeres también tengan ese reconocimiento en sus tierras, que en igualdad de condiciones con el hombre ella puede acceder a la tierra, que si el esposo faltó, ella sea la cabeza de hogar, que sigue su línea, y no como la forma de que es el hijo mayor o el hombre el que tiene que seguir esa cadena, sino que sea la mujer, porque es la que trabajó hombro a hombro con el esposo y sacó los hijos adelante. Las clases de violencia, ¿no?, que existen, que pues hablábamos de la violencia estructural, psicológica y violencia física, que en la violencia física incluíamos la violencia sexual. El Estado, las leyes no protegen a las mujeres en estas cuestiones, ¿no? Si nosotros queremos un cambio, pues un cambio no es completo si no está esta persona o estas mujeres que de una u otra manera son discriminadas y son aisladas, ¿sí? Buscar el mecanismo para las mujeres amas de casa, que se pueda trabajar desde su hogar y pueda ser merecedora de su propio dinero, y no simplemente una esposa que espera de un esposo que de pronto ni siquiera valora su propio trabajo, ¿sí? Que sean también independientes en esta área. Estamos trabajando para que ellas mismas se hagan lideresas en sus veredas, en la zona, ¿no? En todo lo de, digamos, de reparación de las víctimas va a tener un papel muy primordial, como lo dicen los acuerdos,
la mujer, pues ellas son las que han sufrido más el fragor de la guerra. Nosotros estamos trabajando para crear, digamos, ese mecanismo que nos permita que no permita más que sigan las mujeres siendo violentadas, ¿no? Violadas, maltratadas y todo eso, simplemente por ser mujeres, ¿no? Hay un riesgo grande en la demora de la implementación de los acuerdos. 3 ecosistemas estratégicos: la Amazonía, la Orinoquía y los Andes. Entonces, al confluir esos ecosistemas, alberga mucha biodiversidad. Hay especies endémicas, únicas, que no existen en ninguna parte del planeta, agua, etc. Le queremos apostar a preservar esa biodiversidad que tenemos y a generar turismo también, pero responsable, que nos permita conservar eso que por años, paradójicamente, los grupos armados nos ayudaron a cuidar. Nos da un poco de miedo que ahora, con el proceso de paz, se abran las puertas para todo el mundo y vengan a destruir todo lo que tenemos acá. Cuando en la época de la guerra nosotros logramos detener con la comunidad, hacer acuerdos con los campesinos de no deforestar, de no talar, de controlar la caza, la pesca, etc. Eso se logró durante muchos años. Y en el momento de nosotros concentrarnos en las zonas veredales, pues llegaron cualquier cantidad de empresarios, de latifundistas, de ganaderos con dinero, compraron tierras y empezaron a deforestar. Nosotros tenemos la mayor cantidad de páramos del mundo y hoy están en la mira de las multinacionales que quieren sustraer todo lo que está en el subsuelo. Hay que hacer la sensibilización al campesino, que los campesinos aprendamos a trabajar con cultivos lícitos y obviamente teniendo el respaldo del gobierno para una comercialización, porque es la única forma que realmente exista la paz y pues como la promesa que se hizo de que no se vuelve a trabajar con coca. El 90% de los trabajos del departamento son contratos basura. Estamos tratando también de que se implemente algún sistema laboral a los compañeros campesinos en el tema de sustitución de cultivos en los acuerdos de La Habana. Tienen ya una figura como trabajadores y es importante que el gobierno vaya aceptando eso. La otra preocupación que también está en los acuerdos de La Habana es definitivamente el tema del paramilitarismo y lo que hoy se llaman disidencias de la FARC. Nos hemos sentido amenazados por los dos bandos y estamos pendientes de que el gobierno nacional plantee también algún tipo de alternativa que no sea solo la militar. Lo que se va a dar cuenta uno es que esto va a terminar en una masacre como las que se han vivido en años anteriores. Creeremos que el gobierno nacional sí da algunas propuestas diferentes y comienza a cumplir el tema de los pactos de La Habana. Creo que estas disidencias van a comenzar a entrar en un camino también democrático y de paz para nuestro departamento. La paz no es solamente decirle a los señores guerrilleros que dejen esas armas y ellos concentrarse en allá y dejar esas armas y quitarse esa ropa que usan prendas privativas del Estado, de las fuerzas militares y ya y listo, no. Porque queda una paz con hambre, queda una paz analfabeta, llamo yo. Disculpen, dicen que no existe, pero para mí existe, porque yo la conozco de muchos años, una palabra que es no saber leer ni escribir. Es analfabeta. Pero para que este país funcione y que salga adelante, hay que invertirle en la educación. Y la educación en este país está muy olvidada. Uno de los deseos es que en 5 años Colombia verdaderamente cuente con unas universidades al servicio de la gente, del pueblo en común, ¿sí? Que haya verdaderamente una salud donde no sea un negocio, que verdaderamente haya vivienda por igual para todos los colombianos, que hayan las vías, que haya garantías para el campesino. Lo que se perdió, obviamente que en el tema de víctimas no se va a recuperar todo lo que se perdió, porque un bien material se puede recuperar, pero un familiar, un ser querido, no se va a recuperar nunca. Esperemos de que ahorita con el nuevo espacio de verdad, de justicia y reparación que se abren los acuerdos, salgan los actores que han llevado tanta violencia al sindicalismo en el país. Malauradament, hi ha altres grups que també estan armats, els líders socials doncs, també se senten desprotegits, aquesta violència l'Estat ha creat una estructura per parar aquest tipus de violència, verificar
que aquestes estructures, una unitat, per exemple, que s'ha creat de policia especial, la fiscalia, doncs que la seva tasca es compleixi, que es pugui reduir aquesta violència, però evidentment estem parlant d'un procés que és molt més a llarg plaç. A Nacions Unides ens han donat el mandat, i repeteixo, no són tots els acords de pau, sinó el mandat de verificar la reincorporació econòmica, política i social dels antics membres de les FARC i les garanties de seguretat personals i col·lectives d'aquells que vagin a fer política i també de líders socials. Això comporta una sèrie també de problemàtica, perquè estem parlant que han d'arribar una sèrie de processos productius, després de 54 anys, s'ha de crear una confiança una altra vegada a molts d'aquests territoris on l'Estat no feia presència, confiança en la força pública, confiança en l'Estat, amb les comunitats, que els empresaris tornin a invertir perquè hi ha una seguretat jurídica i una seguretat personal i una seguretat física, i evidentment això no s'assoleix en 2 días. ¿Qué oíamos? Por el aire, ráfagas de ametralladora, bombardeo. Por tierra, lo mismo, ráfagas de ametralladora y bombardeo. Eso es lo que vemos. Entonces, así como estamos, vea, qué belleza. Tenemos a los señores policías aquí a escaso 1 kilómetro de la guerrilla. Los señores guerrilleros allá arriba, recién que llegaron todos armados con sus armas ahí, vestidos de guerrilleros como ha sido su tradición de ellos. El ejército allí donde los miró en las carpas y ellos se respetaban todos. Una vaina increíble, que yo no, le voy a decir, que dicen que sueños existen, pero yo no me he soñado eso. Tenemos que unirnos todos para poder sacar lo que estamos diciendo antes, la paz adelante. Porque no tiene que haber ninguna incordia, nada de eso, tenemos que todos ser unidos. En 5 años, pues la verdad no sé cuántos estaremos vivos todavía, pero yo creo que los que queremos es que este país verdaderamente cambie, que este gobierno cambie de verdad y que demuestre un poquitico al menos de que sí tiene voluntad de paz. Yo lo que deseo de aquí a 5 años es que, no sé, como que tener una Colombia mejor de la que tenemos y que haya justicia, no sé, que las cosas sean mucho mejor, que los niños crezcan en un ambiente muy sano. Si esto nos sigue como estamos así, no volvemos a tener ningunos enfrentamientos, no se vuelven a haber muertos. Sí, muertos, que se muera alguno por ahí, porque eso sí todo el mundo tenemos derecho a morirnos, claro. Pero no así como nos moríamos, ni tampoco desplazamiento forzoso. Puede ir el tiempo que se vaya, se nos vaya, pero que sigamos como vamos. No se nos vaya ninguno de los puntos y girando, se vaya a devolverse atrás, que sea totalmente. No te vayas, guerrillera, no te marches, compañera. Si te vas tras el combate, si te duermes de agonía.